Estamos estudiando la vida de Jesús en el Evangelio según San Lucas y hemos estado estudiando las parábolas de Jesús. Vimos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y hoy vamos a ver la parábola del hijo perdido. Ahora, esa parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, la mayoría de ustedes la conocen. Pero, para poder dar una interpretación correcta y adecuada de esta parábola, nosotros tenemos que entender el por qué Jesucristo dijo esta parábola. ¿Por qué contó esa historia? Acuérdate que durante todo el Evangelio de San Lucas, los fariseos han estado persiguiendo a Jesucristo, de una u otra manera. Y ahí entonces, cuando Jesús estaba enseñando, los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que compraban los derechos de los romanos de cobrar impuestos de los judíos, explotaban su propia gente. Les dije eso la semana pasada y hace 3, 4 semanas atrás. Ellos vinieron a escuchar a Jesucristo. Luego vino otro grupo que eran los pecadores, que entre ellos estaban las prostitutas, estaban la gente de la calle, estaban aquellos que eran rechazados por su propia sociedad. Vinieron a escuchar a Jesucristo. Jesús estaba hablando a ellos. Cuando el otro grupo de los fariseos, los religiosos, vieron esto y empezaron a murmurar, diciendo: este Jesús recibe a esta gente, come con ellos. Entonces ellos empezaron a murmurar. Para que tú puedas entender bien esta historia, tú necesitas ir a Lucas capítulo 15 y leer el versículo 1 y 2. No tienes que ir si no quieres, pero yo te voy a leer el versículo 1 y 2 de Lucas 15, que dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban para oírlo, para oír a Jesús. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús, a raíz de esto, les contó 3 historias. Y una de ellas es la historia que vamos a leer hoy. Entonces, cuando vayamos a estudiar esa historia, tú tienes que entender que esa es la historia de un padre que tenía 2 hijos, no un solo hijo, porque el problema de la parábola del hijo pródigo es que colocamos todo el énfasis en el hijo que llamamos de rebelde. No es la historia de un hijo, es la historia de un padre con 2 hijos. Los 2 hijos tienen problema. Ese hijo menor, el menor, pide su herencia al papá, todo lo que le pertenecía, que no era prácticamente nada, y se fue a un país lejano, malgastó todo lo que tenía, perdió todo lo que tenía y volvió a la casa un tiempo después. El mayor había quedado en casa y cuando vio que el hermano menor volvió, se puso furioso, reclamó al papá: no es justo que tú hagas una fiesta, que tú recibas ese tu hijo así, y yo que he estado aquí todo el tiempo, yo que he estado siempre obedeciéndote a ti, nunca has hecho nada por mí. Entonces él empieza de esa manera. ¿Quién es el padre en la historia? Dios es el padre. ¿Quién es el hijo menor que se fue en la historia? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Quién es el hijo menor en la historia? El que queda murmurando: los fariseos. Por eso es que hemos dicho una y otra vez en la iglesia que cuando tú vas a leer la Biblia, primero tú tienes que entender lo que significa lo que tú estás leyendo, lo que significa para ellos en aquella época, luego para nosotros, y ahí aplicamos la parábola a nosotros. Pero no puedes tomar esa historia, leer y decir: el hijo pródigo significa aquel tipo de la casa que se fue y lo abandonó. No. El hijo pródigo son los pecadores y los publicanos. Dios es el padre en la historia y los fariseos es el hijo mayor. Entonces, con esto en mente, tenga presente esto cada vez que estemos leyendo para poder interpretar bien el texto. Y en las otras 2 historias de la moneda y de la oveja perdida, ahí estaban también los pecadores y los recaudadores de impuestos y los fariseos. Los fariseos no querían celebrar lo que se había encontrado.
tanto en la moneda, como en la oveja perdida, como en el hijo pródigo. Vamos a leer y vamos a ver lo que nosotros podemos aprender de esta historia, que no es acerca de un hijo pródigo, es acerca de dos hijos pródigos. No es acerca de un solo, es acerca de los dos. Quizás eso está dando vuelta en tu cabeza y dijiste, oye, yo aprendí toda mi vida que era acerca del hijo pródigo, pero no lo es. Es acerca de dos hermanos. En el versículo 11 del capítulo 15, ahí en tu Biblia, Jesús dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? ¿No los escuché? Dos, entonces no es acerca de uno, es acerca de dos. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. No le tocaba nada, muy poco le tocaba, porque le tocaba más al hermano mayor la herencia. Y siempre cuando el padre llegara a morir. Pero ese padre generoso decidió en vida repartir la herencia y dio al hijo menor que decidió irse. Decidió irse. Cuando él dice, dame mi herencia y decide irse, él está tratando a su padre como si el padre ya no existiera más para él. Como si el padre ya no existiera más para él. Él dice, me voy. Cuando dice me voy, ya no existe más para mí. No me interesa una relación contigo. No me interesa estar bajo tu autoridad. Yo simplemente me voy. Como muchas personas tratan a Dios hoy día, ¿no? Como que si Dios ya no existiera. Yo hago con mi vida lo que me da las ganas. Yo hago con mi dinero lo que me da las ganas. Yo hago con mi cuerpo lo que me da las ganas. No me interesa más una relación contigo. Entonces ellos deciden irse de la relación con Dios. Y cuando haces eso, estás diciendo, Dios, papá, para mí ya no existe. En 1966 la revista Time, en su portada, escribió acerca de Dios. Está muerto Dios. Y todo el reportaje de la revista Time en aquel entonces era acerca de Dios fuera de la sociedad, diciendo que la iglesia cristiana estaba perdiendo su influencia en la sociedad, que la gente no le interesaba más Dios y que Dios realmente estaba muerto para mucha gente. Y eso marcó una transición increíble de la influencia de la iglesia en la vida de la sociedad. Estas personas estaban, en otras palabras, diciendo así, Dios, no te necesito, no me interesas, pues yo quiero sentirme libre de hacer lo que me da las ganas. No tengo interés de vivir de acuerdo a tu diseño para mí. Entonces eso fue algo que marcó un cambio en la historia de la sociedad. Y hoy día tú puedes ver muchas personas viviendo sus vidas como si Dios estuviera muerto. Cuando el hijo dice al padre, dame mi herencia que yo me voy, él está diciendo, no te necesito, tú ya no existes para mí. Eso me hace recordar Romanos capítulo 1, cuando Pablo está hablando acerca del hombre, que él decide vivir su vida de la manera que él quiere vivir, que no le interesa Dios y no le interesa la relación con Dios. Entonces llega un momento en que Dios dice, ok, hey, ¿tú quieres vivir así? That's okay, yo no puedo hacer nada, es tu decisión. Y Pablo escribe en Romanos 1, 28 y 30, que era lo mismo en primer siglo, que la gente estaba diciendo, Dios ha muerto para mí. El versículo 28 del capítulo 1 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, el Dios, a su vez, los entregó a la depravación mental. Ellos ya estaban depravados mentalmente y Dios dijo, ok. Para que hicieran lo que no deberían, lo que debían de hacer, según ellos.
Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia, dice. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes le practican. Cuando el hijo pródigo dijo, yo me voy, él está diciendo, yo soy dueño de mi vida, no me interesa una relación contigo, tú ya no existes. Entonces en el versículo 13, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió. ¿A dónde él se fue? Espera, ¿a dónde él se fue? A un país lejano. Y dice el texto que él vivió allí saludablemente, desenfrenadamente, y derrochó su herencia, todo lo que él tenía. Esta es la imagen, una imagen clara de una tragedia anunciada. La frase aquí, país lejano es alejarse de Dios. País lejano es vivir lejos de Dios, lejos del Padre, lejos de la casa del Padre, lejos de la sabiduría del Padre, las instrucciones del Padre, lejos de las advertencias del Padre sobre la moralidad, sobre la ética, lejos de la protección del Padre, lejos de una relación íntima con el Padre. ¿Sabes? Algunas personas tú conoces que están viviendo hoy día en un país lejano. Se alejaron de Dios. Y cuando te alejas de Dios, cuando estás en el país lejano, la pregunta entonces es, ¿qué pasa en el país lejano? Allí dice que él vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Él vivió descontroladamente, desordenadamente, vivió imprudente. Él no tenía un futuro, no tenía un plan para su vida, no tenía ninguna perspectiva. Y en el país lejano, cuando tú piensas que tú tienes amistades, cuando tú piensas que tú tienes todo, te das cuenta que en el país lejano te quitan todo y no te dan nada. Te quitan lo que tú tienes y el poco que resta y no te dan nada, ni te dan la mano en el país lejano. Piensas que tienes amigos en el país lejano, pero realmente no lo tienes. Los que aparentemente eran tus amigos son los primeros en pisotearte cuando estás en momentos de crisis. En el país lejano quitan tu energía. En el país lejano quitan tu nombre, quitan tu honor. Te dejan prácticamente desnudo. El país lejano es quedarse, te quedas solo y sin tu padre. Y cuando estás lejos de Dios, viviendo de esta manera, sin Dios, ¿sabes lo que pasa con el individuo? Toca fondo, cae en el pozo. Y te das cuenta que en el país lejano todos desaparecieron. Y eres un solitario en un pozo. Estás hundido, sin tu padre, sin tus amigos y sin absolutamente nada. Y una crisis en el país lejano es terrible. Y otra crisis viene sobre crisis tras crisis. Versículo 14 dice que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. Ya no tenía nada y vino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad, ese chico. Así que fue y consiguió empleo
con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía ese chico, que lo único que él quería era comida para llenar su estómago, como dice el texto. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenar el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, en el país lejano, nadie te da nada, ni comida de cerdo. Ese chico solía tener todo: prosperidad, respeto, era amado, él era aceptado, él tenía una familia que cuidaba de él, tenía un futuro. Ahora él se encuentra desesperado, lo ha malgastado todo, no tiene nada. Todo esto pasó en el país lejano. Tenía todo, perdió todo. Un joven rico, siendo judío, mira en lo más bajo que él cayó. Siendo judío, los judíos no podían tocar los cerdos, por el mundo que eran. Y el muchacho, no solo lo pusieron a trabajar con los cerdos, sino que él quería comer la comida. Pone en tu mente la imagen de un joven judío entre los cerdos y queriendo comer la comida del cerdo. Pero aún eso no le dieron. Es muy humillante. Es extremadamente humillante. Triste la realidad. Quizás tú conoces a alguien así, que llegó a este punto en su vida. Pero algo ocurrió. Algo pasó. Y yo diría que es algo increíble que sucedió. Y a la vez hermoso. ¿Sabes lo que es? Cuando nos damos cuenta que estamos mal. Cuando te das cuenta que caíste en un pozo, que estás en un país lejano, que estás en crisis, no necesariamente económica, pero crisis del alma. Te engañaron, caíste en las drogas, te alejaste del Padre. ¿Sabe por qué? Porque has vivido tu vida como si Dios no existiera. Como si Dios nunca hubiera existido para ti. El texto dice que aún así nadie le daba nada. Versículo 17. Gloria a Dios por el versículo 17. Por fin recapacitó. En otra traducción dice que cayó en sí. Recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Decía él. Y yo aquí me muero de hambre. Me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame, por favor, como si fuera uno de tus jornaleros. Esta es la imagen de un hombre, de una mujer arrepentido. Esta es la palabra en el griego metanoia. Cambio de mente. Cambio de mente. A veces las personas prometen cambios. O voy a cambiar mi actitud. Voy a cambiar mi forma de ser. No pasa nada si no cambia tu mente con relación a esto. Metanoia es más que cambio de actitud, es cambio de mente. Él pensaba, quiero mi herencia, no te necesito. Pensaba así, yo me voy, y se fue. Pensó que en el país lejano sería feliz, que tendría todo. Ahora que tocó fondo, cayó en el pozo, recapacita, reconoce su condición, cambia su mente y dice: en el país lejano no hay nada para mí.
cambió la mente y dijo, voy a mi padre porque allá Él me ama, Él me protege, Él me cuida. Cambio de mente. Señoras y señores, tu vida nunca va a cambiar si tú no cambias tu manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar para poder ver un cambio en tu manera de vivir. Por eso que la gente promete tanto que voy a cambiar y cae un círculo, voy a hacer lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no han cambiado su mente con relación a esto. Hay que cambiar la mente. Metanoia. Cambio de mente. Y cuando él cambia de mente, y el proceso de esa vida de ese muchacho es simple. Él recapacita. Luego dice, me levantaré porque está en el fondo del pozo. Iré. Empieza a caminar y diré. Los verbos están lindos acá. Escucha. Tú tienes que entender. Que si tú no decides levantarte, nadie te puede levantar. ¿Me escuchaste? Si tú no decides levantarte de donde tú estás, de dejar el vicio, de dejar el estilo de vida que tú estás viviendo, tú tienes que recapacitar que estoy mal. Levántate, iré, camina en dirección a la casa del Padre. Fue eso que ese chico lo hizo. Recapacitó, se levantó, empezó a caminar. El padre, yo me imagino ese padre, mis queridos hermanos, yo no sé cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años ese hombre debería estar en la puerta de enfrente de la casa, esperando a su hijo. Porque él amaba a su hijo. Yo me imaginaba que él se paraba por la ventana y levantaba la ventana y no viene. Hasta que un día, él se sienta ahí enfrente, en una banca y ve que allá en el desierto, lejos, algo se empieza a mover. Y dice la Biblia que él se para. Su corazón se llena de compasión. Corre donde está su hijo. Lo abraza, lo besa. Y ni siquiera preguntó, ¿dónde anduviste? ¿Qué hiciste con el dinero? No. El padre simplemente lo ama. De una manera increíble. Y me encanta lo que el texto dice, que todavía estaba lejos su padre y lo vio y se compadeció. Salió a su encuentro, corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Y el joven dijo, papá, es pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llame de hijo. Yo me imagino ese padre. Tú eres mi hijo. Eso se llama compasión. Traducción para nosotros, amor en acción. Compasión, amor en acción. Esa parábola no trata acerca de la crianza de nuestros hijos, pero te tengo que decir algo. Si tú eres un papá y tienes hijos mayores, tu trabajo como padre, como madre, es ayudar en la reconciliación de tus hijos. Tu trabajo como papá y como mamá es tener compasión de tus hijos. Facilita la reconciliación. Sé pronto, papá, para perdonar. Sé pronto para perdonar y facilita la reconciliación. A veces los papás dificultamos el perdón, dificultamos la reconciliación. Pero tú tienes que entender que es una grande oportunidad que tú tienes como madre, como padre, de poder aprender a perdonar fácilmente y restaurar rápidamente. Rápidamente. Entonces el padre ordenó que sus siervos pronto traigan
la mejor ropa, mejor vestido, póngale también un anillo en su dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar, vamos a hacer un pachangón, un banquete. ¿Por qué? Porque el hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vivir, se había perdido, pero ahora ha sido hallado, así que al pachangón se ha dicho. Ese era el papá, que así recibe a su hijo que estaba perdido. De manera, déjame decirte algo. El Padre te espera. ¿Me escuchaste? El Padre te espera y nunca se va a cansar de esperarte. El Padre te espera. El Padre es paciente. El Padre te recibe. Y cuando Él te recibe, Él no te va a cuestionar dónde anduviste, qué hiciste. Cuéntame tu historia, con quiénes anduviste. El Padre te espera, el Padre te recibe y el Padre te perdona. El Padre te perdona. No hay pecado que ese papá no pueda perdonar. Te espera, te recibe y te perdona. Voy a leer la segunda parte de esta parábola. La segunda parte ocurre en el patio trasero de la casa. Esta primera parte ocurrió enfrente de la casa, en la puerta de enfrente. La segunda parte en el patio trasero, cuando dice que mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se percató, cuando se acercó a la casa, oyó los mariachis tocando. ¿Qué hacen los mariachis aquí? La gente bailando Guadalajara, Guadalajara. Y él escucha esta música y la gente danzando. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, oye chico, ¿qué pasa? Era de Camagüey ese muchacho. Oye chico, ¿qué pasa? Y el tipo dijo, tu hermano ha llegado. Respondió, ¿y tu papá? Tu papá ha matado un ternero, hizo un puerco en la caja china. Y estaba gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo a tu hermano. Mira la reacción. El hermano mayor en nuestra historia, ¿quién es? ¿Quién es? El fariseo. ¿Te acuerdas como yo te dije en el inicio? El fariseo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. En esta fiesta yo no entro. ¿Conoces a alguien así? No digas nada, no digas nada. Yo no entro, yo no voy a entrar ahí. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó al papá. Fíjate, yo no creo que él habló dulce con su padre. Fíjate, un padre dominicano. Fíjate, viejo. Oye, viejo. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer? Jamás tus órdenes ni un cabrito, ni siquiera me ha dado un pollo asado, un cabritito, y yo aquí contigo. Mira la manipulación de él. Un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigotes. Ya era mexicano ahora. Para reunir mis amigos en una fiesta, no me has dado un cabrito, nada, y yo aquí te he servido, he estado contigo todo ese tiempo. Pero ahora llega ese tu hijo. Ni siquiera dijo mi hermano. Ya ve como en la casa que a veces la señora dice, ahí tu hijo. Ella dice a su marido, tu hijo, mira lo que está haciendo tu hijo.
Ese tu hijo que ha despilfarrado, ha malgastado toda tu fortuna, toda la fortuna con prostitutas, y añadió una exageración ahí. Y tú, Daddy, mandas matar en su honor el ternero más gordo. No te lo puedo creer, papá. ¿De verdad que estás mal del coco? ¿Cómo es posible? Pero el papá, muy paciente, hijo mío, dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se nos había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Te fijaste la rabia de ese muchacho? Déjame decirte algo. El Padre no solo perdona, como el Padre te restaura. La primera escena, papi está aquí semanas, quizás años esperando a su hijo. Ahora papi pasa por dentro de la casa, porque el hijo mayor está en el fondo, en el patio, y no quiere entrar en la casa. Papi sale por la puerta de atrás y intenta convencer al hijo mayor que entra y celebra con nosotros. Yo no voy a entrar ahí. Él también era un hijo pródigo. Él también estaba perdido. Y ahí está el papá en el medio, intentando reconciliar el hijo que se fue, el menor con él, y el hijo mayor con él. Pero también el padre está trabajando para que ambos hermanos puedan reconciliarse. Pero el fariseo se queda fuera de la celebración, como muchos. Y el padre simplemente trabaja para reconciliar a ambos y para reconciliar con él mismo. El padre espera, el padre recibe, el padre perdona, el padre restaura. Y eso es lo que ese padre quiere hacer contigo. Quizás mamá, papá que está aquí, tú dices, tengo un hijo en esas condiciones. Y déjame decirte algo como papá, nunca desistas de tus hijos. Te han hecho llorar, quizás te han hecho sufrir, pero nunca desista. Hay esperanza porque el Padre recibe, perdona, restaura.